Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando el día de hoy con este nuevo mensaje, este nuevo video. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de los desiertos en nuestra vida, cómo tener paz en medio de ese desierto y de esa tormenta que en algún momento hemos atravesado. Y el Señor es bueno y el Señor nos ha dejado su palabra para saber qué hacer en estos casos cuando nos encontramos en esos desiertos. Así es, así es. Una vez más, bienvenidos a cada uno de ustedes, mis hermanos jóvenes, amigos y cada una de las personas que nos escucha. Un tema que sin lugar a duda nos va a ser de importancia para todos. Así es. Porque estas situaciones, si no nos han llegado o si no estamos ahorita en una situación dura, en una situación difícil, eventualmente nos va a llegar. Porque es algo a lo que nadie nos escapamos, ya sean ricos, sean pobres, seamos creyentes o aún las personas incrédulas. Los momentos difíciles, los momentos duros, las situaciones difíciles en la vida es algo por lo que cada uno de nosotros vamos a atravesar. Y pues muy importante, sí, el hecho que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sepamos qué es lo que Dios puede hacer por nosotros, qué es lo que Dios quiere hacer por nosotros y qué es lo que Dios muchas veces está obrando o queriendo obrar en nuestras vidas cuando Él decide pasarnos ya sea por una tormenta o por un desierto. Así es, y sabemos que no es fácil el atravesar por estas Ujú, circunstancias, ujú. pero el Señor nos dice, ¿verdad?, que aún Él permite estas cosas. El Señor está a cargo de todo lo que pasa en nuestras vidas. Es como Así si es. estuviéramos en un barco. Muchas veces, yo nunca en lo personal he estado en una embarcación, ni quisiera, ¿verdad? Pero que no veas al capitán, ¿vas a estar desconfiado porque no lo ves? No, sabes que hay alguien en el timón, sabes que hay alguien que va manejando ese barco, aunque no lo veas. De igual manera en nuestra vida, como Ujú. hijos de Dios, muchas veces no vamos a ver al capitán, pero no tengamos miedo. El Señor no ha soltado el timón, el Señor es el que va adelante, va con el control en la mano. Así es, así es. Sí, como cristianos debemos tener la seguridad que nuestro Dios es un Dios soberano. ¿Qué significa? Que o Dios tiene el control de todo o no tiene el control de nada. Si Dios solamente tuviese el control de algunas cosas, entonces no sería soberano, mis hermanos. Soberanía significa que Dios tiene el control de todas las cosas y aún en este aspecto de esos momentos difíciles, de esos desiertos, de esas tormentas, aún el libro de Job, si gustan acompañarme en el libro de Job capítulo 5 verso 18, nos dice que Él es quien hace la llaga y Él es el que cubre la herida o Él es el que venda la herida, mis hermanos. Entonces aún podemos ver que Dios aún está en control de esos momentos difíciles que aparentemente podremos decir, no, yo creo que Dios no podría pasar esto en mi vida, pero aquí podemos ver que aún en esos momentos difíciles de Job que él pudo pasar, Dios permitió que Satanás viniera y trajera todos esas calamidades, Calamidades. esos momentos duros que Job perdió todo lo que tenía, perdió incluso su salud, su familia y sus Bienes, todo. bienes, sus riquezas. Entonces, como hijos de Dios tenemos que entender que Dios es soberano en todas las situaciones, incluso cuando estamos pasando por tormentas y desiertos. Así es. Y a nosotros como hijos de Dios es entender, sabemos que hay muchas cosas y muchas preguntas que a lo mejor nos vamos a llegar a hacer, ¿verdad? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué pasa esto? Y a veces Dios las va a contestar, hay veces que no, pero debemos de estar tranquilos en su soberanía, de decir, tú estás en control, tú aún estás permitiendo que esté pasando esto en mi vida. No, no es fácil, pero yo sé que realmente tú estás en control de todo y humillarnos realmente en esa con mansedumbre de decir, Señor, tú haz lo que tengas que hacer y ayúdame. Así es, así es. Sí tenemos que tener bien claro, mis hermanos, que nosotros como cristianos
debemos de saber que Dios nunca nos va a dejar solos en los tiempos difíciles ni en las tormentas. Dios nunca llevó a ninguno de sus hijos, ni mucho menos a su pueblo, a través de una tormenta o a través de un desierto para después dejarlos solos y abandonados. Siempre que el Señor llevó a su pueblo o a alguno de sus hijos por el desierto o por una tormenta, el Señor siempre estuvo allí con ellos. Así es. Siempre había un propósito y el propósito de Dios nunca, nunca, mis hermanos, nunca va a ser destruirnos, nunca va a ser el hacernos mal, porque dice que aún Él se complace en hacernos bien y poder ver un poquito más allá de lo que ven nuestros ojos y nuestras circunstancias y nuestra carne que se duele, porque podemos atravesar desiertos de muchas maneras, en enfermedad, escasez. Puede haber también un caso de que no tienes empleo, de problemas, de aún esa sequedad o que sientes que Dios no te escucha. Podemos pasar diferentes clases de desiertos, pero de verdad que el Señor, su propósito siempre y sus planes siempre son buenos. Así es. Y sabemos que es un poquito difícil de entender o de que nos entre en la mente el hecho de decir cómo un Dios que es bueno, cómo un Dios que me ama puede ser el que esté permitiendo que esté pasando este momento duro, este momento difícil en mi vida. Sabemos que es algo que cuesta trabajo entender, pero las Escrituras y la Biblia, mis hermanos jóvenes y personas que nos escuchan, la Biblia nos muestra que siempre, aún en esos momentos difíciles, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 1, nos muestra cómo el mismo Espíritu de Dios llevó al Señor Jesús al desierto. Así es. O sea, porque Dios siempre va a ser soberano incluso en ese tipo de situaciones. Y si somos hijos de Dios y estamos pasando, debemos de saber y estar confiados de que si Dios me está permitiendo que yo pase por este momento duro, por este momento difícil, es porque Dios siempre, en las tormentas y en los desiertos, como ya lo mencionamos, Dios siempre tiene un propósito. Así es. Y vamos a ver también qué dice Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído tu Dios, donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aún Dios, así como envió a Jesús al desierto, también a su pueblo de Israel, cuando los saca de Egipto, de esa esclavitud, y ellos tenían una promesa de la tierra prometida, pero llegan y se encuentran con este desierto. Entonces, dice, el Señor los llevó también a ellos. ¿Para qué? Para afligirles, para que ellos, para probar lo que había en sus corazones, para transformarnos. Y definitivamente a través de los desiertos vamos a cambiar. Siempre vamos a cambiar, o para bien o para mal. O vamos a terminar siendo unas personas más maduras, conociendo al Señor, confiando en Dios, o unas personas amargadas, enojadas con Dios y de cierta manera sin esperanza, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar en estos desiertos? Así es. Y es que si te fijas allí, o sea, el Señor aún dice que precisamente uno de los propósitos esos ahí, dice, en el caso del pueblo de Dios, dice ahí que lo pasó por el desierto para humillarlo. Entonces, aún mis hermanos, muchas veces, a veces el propósito de Dios en hacernos pasar es cierto tipo de situaciones, aún es el volvernos unas personas más humildes, más sometidos a la voluntad de Dios. Dice para humillarlo, para probarlos, porque precisamente es en el desierto donde sale precisamente muchas veces en el desierto la tormenta, como en este caso, como ya mencionabas tú, que el desierto habla de una cierta escasez, de la necesidad de tener las cosas de manera precaria, que nos haga falta todo. Es en esos momentos precisamente donde sale lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. En este caso el pueblo de Dios
ahí dejó ver qué es lo que había realmente. Se la pasaban quejándose en contra de Dios y aún diciéndole a Dios, ¿para qué nos sacaste? Mejor nos hubiera sido morir en Egipto. O sea, reclamándole a Dios, restregándole y aún no reconociendo, siendo malagradecidos para con Dios. Así es, y acababan de ellos de presenciar su milagro desde todo, desde que empezaron las plagas y cómo el Señor se movía y cómo abrió ese mar y vieron sus maravillas, mas sin en cambio cuando atraviesan ese desierto tendemos a olvidarnos también de lo que el Señor ha hecho en otras ocasiones, Sí. de que Él sigue siendo el mismo y aún, ¿verdad? El Señor les daba ese pan y ese sustento en medio del desierto, aunque murmuraban y todo, el Señor les seguía aún proveyendo de ese pan. ¿Y por qué decía que tenían que recogerlo diariamente también? ¿Por qué no cada semana? ¿Por qué no cada mes? ¿Por qué era diario ese maná del cielo? Porque Él quería esa dependencia de parte de nosotros, de parte de ellos y ahora de nosotros, que es ese pan de vida que Jesús dijo que Él era el pan de vida. Entonces ahora es el mismo ejemplo de lo que es en la antigüedad el pan de vida, que ahora es nuestro Señor Jesucristo, que era en ese entonces el maná. Así es. Y es que precisamente el propósito que Dios tenía para su pueblo nunca fue el que toda esa primera generación que salió de Egipto muriera en el desierto. Pero lamentablemente estas personas no reaccionaron. El pueblo elegido de Dios, la gran mayoría de ellos no reaccionó de la mejor manera a la prueba que estaban pasando. Es como nosotros, mis hermanos, como ya lo comentaba Lili. El Señor está probando de qué manera vamos a reaccionar durante la prueba, porque definitivamente los desiertos y las pruebas o te forman o te deforman. Así es. Todo depende de cómo reaccionemos nosotros a ellos, pero siempre, siempre, siempre el propósito de Dios va a ser bueno al pasarnos por estas situaciones. Lo malo es cómo reaccionamos nosotros y de eso dependerá cómo va a salir nuestro carácter. O vamos a salir formados con un carácter formado o con un carácter deformado. Así es. Y más allá de nuestra solución al problema, el Señor ve, como decía hace rato, ver más allá. Él quiere y desea que nosotros, y aún nuestra alma, no hay más cosa que necesite que su presencia, que tener esa relación íntima con Él. Y aún en medio, Él utiliza estos medios, estos desiertos, para nosotros buscarle, así como se buscaba en la mañana ese maná, buscar en nosotros ahora, como hijos de Dios, en Jesús, ese pan de vida, que no solamente de pan físico vamos a vivir, sino de ese pan de vida que es Él y que es su palabra. Entonces, el Señor es bueno y aún Él nos promete que siempre va a estar con nosotros. A lo largo de la Biblia se menciona cómo con Moisés le dijo, yo estaré contigo. Cuando Josué le dijo, no tengas miedo, yo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Con José, constantemente todo lo que atravesó también, y cuando estuvo en la cárcel injustamente, y constantemente dice, pero Dios estaba con él, pero Jehová estaba con él. Él no estaba solo. Y esa es nuestra confianza, que en medio de lo que tú estés atravesando, puedas atravesar, tú no estás solo, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y vamos a ver qué dice Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor está con nosotros, así como estuvo con el pueblo de Israel, y que durante el día había una nube, ¿verdad? Una columna una nube, una columna de humo. No, una nube. Perdón. Y una columna de fuego. Pero igual era una nube. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Una nube que de día los guiaba y de noche esa columna de fuego, y eso representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Nosotros a lo mejor dijéramos, es que yo quisiera una señal o algo de poder ver que Él está conmigo.
pero no es así. Ahora nosotros no solamente es algo físico o algo que pudiéramos ver o alguna señal, sino que dice que Él estaría con nosotros, que no nos dejaría solos, que Él nos dejaría el Espíritu Santo, aún ahora Él mora dentro de nosotros. No lo podemos ver, pero tenemos esa certeza de que no estamos solos, de que Él está con ustedes, de que Él está con nosotros, de que estamos atravesando ciertas cosas o hemos atravesado ciertas cosas, pero Él nos dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Así es. Así es, y precisamente podemos ver otro de los propósitos, precisamente ahí, como ya lo mencionabas, los múltiples propósitos que Dios tiene en este tipo de situaciones para nuestras vidas, que como ya lo mencionabas, el hecho de que el pueblo de Israel tenía que salir cada día a buscar ese maná, ese alimento, habla de precisamente cómo debemos de aprender a cada día ser dependientes de Dios. Y precisamente muchas veces Dios va a permitir esas escasez, esos desiertos de escasez en nuestra vida, esos momentos en los que vamos a sentir que yo no soy capaz de hacer nada, precisamente para que nos humillemos y vengamos a buscar de esa ayuda del Señor. Pero muy importante también ver que a pesar de que este pueblo de Israel era un pueblo rebelde, era un pueblo que se la pasaba quejándose, renegando de la voluntad de Dios, aún así Dios les dejó ver su fidelidad. Como Dios, aún como ya les decía, mis hermanos, Dios nunca va a permitir que su pueblo pase a través de una tormenta o pase a través de un desierto y los va a dejar solos y los va a abandonar. Aún este pueblo, que era un pueblo renegón, que muchas veces no es tan diferente a nosotros, porque muchas veces nosotros reaccionamos igual que ellos, a pesar de que hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, a pesar de que Dios nos ha ayudado en el pasado, muchas veces se nos olvida. Y tenemos que venir como el rey David y hablar a nuestra propia alma y decirle, alma mía, bendice al Señor y que no se te olvide todo lo bueno que ha sido. Porque la gran realidad es que nosotros muchas veces somos como este pueblo de Israel. Sí. Se nos olvida y nada más el Señor nos pasa por un desierto y ya estamos renegando. Pero aún aquí, mis hermanos, vemos cómo el Señor no nos deja solos. Y miren, les voy a leer una porción. Está en Nehemías capítulo 9, versos 19 al 21, si gustan acompañarnos. Nehemías capítulo 9, versos 19 al 21, dice, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto, mis hermanos. Fíjense, volvemos a lo mismo. A pesar de que era un pueblo renegón, a pesar de que era un pueblo que se la pasaba renegando y quejándose de la voluntad de Dios para sus vidas, el Señor permaneció fiel en el momento de no abandonarlos. Fíjense lo que dice aquí, como ya lo mencionaba Lili, dice, tú con todas, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual iban a ir. O sea, fíjense, nunca el Señor les quitó esa nube para protegerlos, ni nunca les quitó esa columna de fuego. Y dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Fíjense, mis hermanos, a un pueblo renegón, a un pueblo que se la pasaba quejándose contra Dios, yendo en contra de la voluntad de Dios, y aún allí Dios muestra su fidelidad, en que a pesar de eso, su misericordia, que nunca los dejó atravesar solos por el desierto. Pero aún allí vemos cómo el pueblo siempre siguió renegando de él. Pero lo importante aquí es ver esa fidelidad de Dios, mis hermanos. Que recordemos que si tal vez tú estás pasando en un momento difícil, mi hermano, mi hermana, joven o persona que nos escuchas, Dios está allí. Dios es fiel para mantenernos aún ahí, aún a pesar de muchas veces de nuestras fallas. Así es, como escuchaba también, ¿verdad? Este ejemplo,
de cuando hay un día nublado. El sol no se ha ido, el sol sigue ahí, pero hay nubes que no dejan verlo, ¿verdad? O no lo podemos ver, pero sabemos que está ahí. Entonces, de igual manera con Dios, muchas veces pensamos que nos ha abandonado, que ya no está, por los problemas que no nos dejan verlo, pero aún Él precisamente... Este desierto es unos desiertos de transformación, y es una oportunidad de transformación, de poder poner nuestra mirada en Él y no en nuestras circunstancias, porque sí son difíciles y muchas veces vamos a tener preguntas que no vamos a poder tener respuesta hasta que estemos delante de Él. Y muchas veces te pudieran decir, es que es mala suerte, lo que te pasó es mala suerte, pero sabemos que como hijos de Dios no hay mala suerte, no hay buena suerte, hay propósitos de Dios en nuestra vida. Así es. Que el Señor nos va afianzando, haciendo crecer esa confianza aún en Él, esa fe en Él, no por lo que vemos, porque a lo mejor puede ser algo muy, muy negro, puede ser algo muy difícil, pero Él está con el control en sus manos. Así Es por medio de Él solamente que podemos tener esa paz, como nos dice también, ¿verdad? Isaías 26:3, que para mí en lo personal fue un versículo que durante a lo mejor mi desierto o nuestro desierto, el Señor hablándonos, ¿verdad? Que Él decía que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando viene ese desierto y esa tormenta y no tienes explicaciones, no tienes respuestas, volteas y dices, Señor, yo sé que mi vida está en tus manos, yo sé que tú estás conmigo en medio de este desierto y tú me guardarás en completa paz, porque mis pensamientos están en tu palabra. No en lo que yo siento, en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy viviendo, en lo que pudiera pasar. Pero yo no sé el mañana, yo sé el hoy. Y aún el mañana, dice el Señor, que no nos dejará nunca. Entonces aún mañana no nos va a dejar, como decías, de que tendemos a olvidarnos de sus misericordias, de su fidelidad y de estar recordándonos de verdad, mis hermanos, de sus promesas también, que Él nos ha dejado en toda su palabra, de ese confort y de decir, yo tengo paz en mi Dios. Dios me dará paz cuando yo persevero en su palabra, cuando mis pensamientos hago que mis pensamientos, más bien, porque mis pensamientos propios, no, nos volvemos locos si le hacemos caso a nuestros pensamientos, sino que sus pensamientos en nosotros realmente, que nuestros pensamientos perseveren en Él, en su palabra y no en nuestros propios pensamientos, porque viene el temor, viene la duda y Dios me sacará de aquí. Ahora, eso es algo también tan esperanzador y tan, de verdad, tan lleno de esa paz y de ese confort que Dios te dice, no es para siempre. También, estos desiertos no van a ser para siempre. Confiemos en Dios y recordemos también sus promesas que Él nos ha dejado. Y bueno, como decías, ¿verdad? Porque en medio de todo esto vamos a ser tentados a murmurar, vamos a ser tentados a quejarnos, vamos a ser tentados, pues sí, a tener miedos como personas, ¿verdad? Como humanos, aún, ¿verdad? De la misma muerte, aún con todo esto que estamos aún atravesando, con este virus, y de realmente hay muchas personas que sí tienen mucho miedo, y que no se nos olvide que el Señor tiene todo bajo control, todo. Y si aún pasamos por ese valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros, también como nos dice el Salmo 91, ¿verdad? El Salmo 91 que dice que el que habita el abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Él es diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Así es, sí, la verdad que sí. Definitivamente, mis hermanos, que la palabra de verdad nos es demasiado extensa y
y nos habla mucho en cuestión Respecto al tema. de este tema, que de verdad que gracias a Dios, porque podemos ver cómo de verdad su fidelidad, aún como ya lo mencionábamos, aun cuando a los discípulos en el en el Evangelio de Mateo, perdón, capítulo 8 del 23 al 27, cuando el Señor les dice a sus discípulos, vamos y atravesemos este mar, este río en esta barca, y dice que se levantó una gran tempestad, o sea, era algo gigantesco, como ya lo mencionaba Lili, que muchas veces pueden venir esos problemas que aparentemente dices, wow, ¿qué voy a hacer? O sea, algo que totalmente nos supera, Se nos sale de las problemas y manos. situaciones Ajá. en las que realmente no podemos hacer nada. Y eso era algo en lo que estos discípulos estaban pasando allí. Pero el Señor no los dejó atravesar ese mar solos. El Señor iba en la barca. Mientras de que estaba esa tormenta, el Señor iba en la barca. Y aún esa tormenta el Señor la utilizó con un propósito. Cuando Él calmó esta tormenta, los vientos y las aguas, precisamente fue para que esa fe de sus discípulos aumentara y creciera, que su confianza en Dios creciera. Puede ser, mi hermano, que a lo mejor el Señor quiere aún que tú también crezcas en tu fe. Aún al estar permitiendo este tipo de situación o alguna situación en tu vida, que el Señor, que tú crezcas en esa confianza que tienes en Él, de saber, Dios tiene un propósito y yo sé que Dios no me va a dejar solo mientras de que estoy atravesando este desierto, esta tormenta. Y podemos ver muchos ejemplos de esto, mis hermanos. Vemos en el libro de Números capítulo 12, en el verso 3, cuando el Señor dice que llevó a Moisés al desierto por 40 años. Pero ahí había un propósito, porque ahí nos dice Números capítulo 12, verso 3, que Moisés era el hombre más manso de todo el mundo. Entonces, si nos ponemos a pensar, mis hermanos, Moisés se crió en un palacio como hijo de la hija de Faraón. Podemos imaginarnos tal vez cuál sería su carácter, tal vez cómo era él. Una persona tal vez orgullosa, una persona que altiva, claro. Y el Señor lo tuvo que llevar al desierto por 40 años, pero era con un propósito. No solamente de transformar su carácter, hacerlo una persona humilde, hacerlo una persona mansa, pero para prepararlo también para la obra que tenía Dios preparada para él. Entonces, mis hermanos, debemos de entenderlo. Los desiertos y las tormentas siempre, si somos hijos de Dios, podemos estar confiados de que van a ser para nuestro bien y de que Dios tiene un propósito. En este caso era formar el carácter de Moisés y prepararlo para la obra que había de venir. Pero también vemos otro caso, mis hermanos, en el libro del profeta Jonás, capítulo 1, verso 4, este profeta que todos conocemos, que en este caso también dice ahí que el Señor, y fue el Señor, no fue el diablo, no fue nadie más, fue el Señor el que levantó esa gran tormenta, pero en este caso era una tormenta para disciplinar a su profeta, para traer una disciplina a este profeta que se había salido de la voluntad de Dios, que había sido rebelde, que no quería cumplir lo que Dios ya le había dicho. O sea, este hombre era un hombre de Dios, este hombre era un hijo de Dios, como cualquiera de nosotros, mis hermanos, que muchas veces somos rebeldes en contra de la voluntad de Dios, queremos hacer lo que se nos da nuestra regalada gana, y Dios tiene muchas veces que levantar esas tormentas o esos desiertos en nuestra vida, pero para disciplinarnos y para volvernos, así como el profeta Jonás, después de que pasó por esta tormenta, dijo: Señor, me vuelvo a reconciliar contigo, perdóname, voy a hacer tu voluntad. Entonces, mis hermanos, algo que es importante también que sepamos es que si en este momento tú estás pasando por una tormenta o algún desierto, también pregúntate, ¿cómo está tu relación con Dios, tu relación íntima con Dios? Porque puede ser que sea una tormenta que el Señor está usando para moldearte, para engrandecer tu fe, o puede ser que si tú sabes que tú eres un hijo de Dios, pero no estás viviendo en obediencia, estás viviendo realmente en desobediencia, estás siendo, ¿cómo se puede decir?, rebelde a la voluntad de Dios, no te interesa lo que Dios dice, tú estás viviendo y haciendo lo que tú quieres, y hay una tormenta en tu vida,
pues ahí debes de saber que es una tormenta, un desierto que el Señor está usando para traer disciplina a tu vida. El Señor quiere que te arrepientas, el Señor quiere que te vuelvas otra vez y que realmente te arrepientas de tus pecados. Sí, y que el Señor nos ayude para que con mansedumbre y humildad realmente podamos descansar en Él y confiar en Él, que Él sabe mejor que nosotros y Él siempre se complace en hacernos bien, mis hermanos. El Señor es bueno, el Señor de verdad que Él nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar. El Salmo 73, 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Uh-huh. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, en medio de los desiertos. Como decías, vayamos delante de Él y preguntémosle, ¿verdad? De a un Señor, ¿qué me quieres enseñar? Uh-huh. No como un ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Sino, Señor, yo sé que tú aún estás permitiendo que yo esté viviendo esto. Uh-huh. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que yo vea? Yo no me quiero olvidar de que tú en el pasado me has ayudado y que tú sigues siendo el mismo, pues tú no cambias. Entonces, esta situación que estoy atravesando, cualquiera que sea, ayúdame a ver más allá de mis circunstancias, confiar en ti y saber que no es para siempre y saber que tú estás conmigo en medio de estos desiertos, que podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente Él nos puede dar, de estar tranquilos y confiados de que Él tiene nuestras vidas en sus manos, mis hermanos. Así es. Y es que, de verdad, mis hermanos, nosotros no sabemos qué tipo de desierto o de tormenta sea la que ustedes estén atravesando, como ya lo mencionaba Lili. Puede que sea un desierto de escasez, puede que sea un desierto de un desempleo, puede ser que un desierto de soledad, de injusticia, de tristeza, de rechazo, de una depresión, una desilusión. Aún el temor al mañana, no sé qué es lo que va a pasar, no sé si voy a tener, no sé qué va a pasar con mi vida, no sé qué va a pasar conmigo. A la muerte. Pero sí, pero sea lo que sea el desierto que estamos enfrentando, debemos de saber, mis hermanos, que no importa qué tan oscuro se vea el cielo, o qué tan negras se vean las nubes, o qué tan grande se vea la montaña, o qué tan grande se vea el obstáculo, debemos de saber que Dios es soberano y Dios está por encima de tu problema. Ahora sí, como esa frase que hemos escuchado, Dios es más grande que tu problema. No veas a tu problema más grande que Dios. Dios es más grande que tu problema. Así es. Así es, y estemos recordando sus beneficios, su fidelidad, sus misericordias para con nosotros, que si no nos ha dejado en el pasado, no nos va a dejar hoy, no nos va a dejar mañana. Esa es nuestra confianza, que Él está con nosotros. Así es, y pues me gustaría concluir con una reflexión que tal vez la mayoría ya la conocen, pero pues si hubiera, por si hubiese alguien que no la conoce, es una reflexión que se llama Huellas en la Arena, donde habla de cómo una mujer estaba pasando por momentos y situaciones muy, muy difíciles en su vida. Y una vez que ella muere, cuando está con el Señor, ella viene y le dice al Señor: Señor, ¿qué pasó? O sea, hubieron muchos momentos que cuando yo viví eran momentos difíciles, tuve cosas muy, muy difíciles que afrontar en la vida. Y dice que el Señor la llevó a caminar a través de la arena, en la playa. Y cada que ellos iban caminando, el Señor le iba mostrando una parte de su vida. Y como siempre, mientras ellos iban caminando, iban dos pares de huellas. Y se veían las huellas de ella y las huellas del Señor. Y cuando ella atravesaba situaciones, ahí podía ver las huellas de ella y del Señor. Pero dice que llegó un momento donde eran las situaciones más duras y más difíciles de su vida. Y dice que ella dijo: pero ahí yo nada más veo un par de huellas, Señor.
O sea que ahí me dejaste atravesar por esos En lo más momentos yo difícil. solos, esos momentos más oscuros de mi vida, esos momentos más difíciles de mi vida. ¿Por qué solamente hay un par de huellas, Señor? Y le dice, no es que tú no ibas allí sola, ahí yo te iba cargando. Entonces, mis hermanos, de verdad que debemos de confiar ahí en el Señor, mis hermanos, que precisamente esos momentos donde sentimos que ya no podemos más, no, el Señor no nos deja caminar a través del desierto, la tormenta solos. Aún el Señor allí nos va cargando y Él es el que nos lleva en sus brazos y nunca nos va a dejar y nunca nos abandonará, mis hermanos. Así es, y bueno, por último dirías, vamos a leer Salmo 55:22, donde nos dice, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Cuando llegue ese miedo, esa duda, Dios me irá a sacar, ¿por qué estoy pasando esto? Confía en Dios. No quites tu mirada, no quitemos nuestra mirada de Él, sabiendo que Él es bueno, que sus planes son siempre buenos y perfectos. Ok, mis hermanos, que el Señor me los bendiga y un abrazo para todos. Que Así Dios es, los mis bendiga. hermanos, Dios los bendiga. Un gusto de verlos y poder haber estado con ustedes otra vez. Bendiciones. Bye.